Vamos a hablar de retos alimentarios para combatir la desnutrición en la tercera edad, en los mayores, porque son muchas las consecuencias y graves que tiene la desnutrición para este grupo de población. Hay estudios que dicen que puede incrementar el riesgo de caídas, de infecciones, de fractura, de hospitalización y, por tanto, prevenir esa desnutrición es esencial para hablar de cuidados. Vamos a conocer cuáles son esos retos alimentarios para combatir la desnutrición con Edwin Fernández Cruz. Él es doctor en farmacia por la Universidad de Sevilla. Es diplomado en Nutrición Humana y Dietética y licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Actualmente desarrolla labores de investigación alimentaria en el Instituto Biomédico del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Además, realiza labores docentes en el ámbito de la nutrición en el Centro Universitario Internacional de Madrid y en la Universidad Internacional de La Rioja. Edwin Fernández, adelante. Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta conferencia que va a llevar por título Los retos alimentarios para combatir la desnutrición en la tercera edad. Pero antes de comenzar, me gustaría agradecer tanto al Comité Científico como al Comité Organizador del 15º Congreso Europeo LARES por contar con mi presencia para poder hablaros de esta temática tan importante que atañe a la tercera edad. La conferencia va a dividirse en 4 partes, explicando en primer lugar cuáles son las principales características de este colectivo, para a continuación hablar de ciertos conceptos relacionados con la desnutrición. En este sentido, a la hora de explicar el abordaje dietético, ahondaremos en la importancia de la gastronomía para poder alimentar a nuestros ancianos. Y por último, veremos cómo la industria alimentaria tiene ciertos retos y ciertas respuestas con una serie de productos para poder paliar esta problemática de la desnutrición. En primer lugar, debemos hablar del envejecimiento como un proceso que es inevitable, natural y que va evolucionando poco a poco a medida que pasa el tiempo, en el que se va a ver afectada tanto el estado funcional como el estado físico de las personas que lo sufren. Según la Organización Mundial de la Salud, podemos distribuir diferentes grupos en función de un rango de edad determinado a partir de los 60 años, diferenciando entre los adultos mayores, los mayores jóvenes, los mayores ancianos y, en el caso de las personas que poseen más de 80 años de edad, de los mayores longevos. El envejecimiento podemos explicarlo desde diferentes criterios, entre los que van a destacar principalmente 3. El primero de ellos, el cronológico, es el que nos puede resultar más familiar, ya que atañe al envejecimiento en función de la actividad laboral que desempeña la persona y de su vida útil dentro de esa actividad laboral. Por tanto, el envejecimiento cronológico estaría marcado por la edad de jubilación de las personas. Por otro lado, el envejecimiento físico es aquel que se puede ver visualmente y en el cual se ven afectados los componentes corporales de la persona, tanto a nivel cognitivo como a nivel físico. Y es lo que se detecta para poder identificar que una persona está envejeciendo y que pertenece a este colectivo de la tercera edad. Por último, el envejecimiento social tiene una relación mucho más cercana con respecto al rol que la persona tiene a nivel social o a nivel familiar, como pueden ser el cuidado de los nietos o el asesoramiento e incluso el traspaso cultural a otras generaciones futuras. En la última encuesta europea de salud que se realizó en el año 2020, en la cual España participó como uno de los países involucrados en ella, se observó que el principal problema de este grupo de edad era la dificultad para moverse, lo cual estaba íntimamente relacionado con ese deterioro corporal provocado por el envejecimiento, que al fin y al cabo lo que provoca es una disminución para que la persona pueda adaptarse a ciertos cambios referentes al ambiente que les rodea. Esto al final, como hemos podido observar lamentablemente en la pandemia que llevamos viviendo desde el año 2020, se traduce en una mayor vulnerabilidad que puede acelerar este proceso de envejecimiento y llevarnos en última instancia a la muerte. Según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, al menos una persona superior a 65 años suele presentar como mínimo una patología crónica, lo cual va a estar asociado a un consumo, en menor o mayor medida, de medicamentos para poder paliar efectos de esa patología. Las que causan una mayor mortalidad a nivel mundial son principalmente todas las enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular, la demencia y los trastornos pulmonares obstructivos crónicos. Si nos fijamos en otro tipo de enfermedades crónicas que pueden estar más relacionadas con la nutrición,
encontramos que en las personas que tienen más de 65 años, la hipertensión, la artrosis, la hipercolesterolemia y la diabetes parecen ser las enfermedades crónicas que se presentan con mayor frecuencia en este colectivo. Al menos estos son los datos que se pueden derivar de la Encuesta Nacional de Salud que se realizó en España en el año 2017. Hay una serie de factores que debemos tener en cuenta a la hora de describir la problemática de la desnutrición en este colectivo, como pueden ser los físicos, en los cuales encontramos la disfagia, que es un tema que se ha hablado previamente en este congreso, la falta de secreciones salivales, lo cual puede provocar problemas a la hora de masticar y en la sensación de palatabilidad de los alimentos, así como la falta de piezas dentales y, por supuesto, el déficit cognitivo y sensorial, que hace que los ancianos tengan otra relación completamente distinta con la comida. A nivel fisiológico podemos encontrar otros problemas como la disminución del metabolismo basal o los cambios en la composición corporal, que también tienen mucha importancia a la hora de describir la desnutrición. Y debemos hablar también de cambios alimentarios, psicosociales y ambientales. Dentro de los alimentarios podemos encontrar las preferencias que realmente tiene este colectivo por los grupos de alimentos que están disponibles a su alrededor. Y en cuanto a los psicosociales y ambientales, estamos hablando de un aspecto más social, más relacionado con la familia, por cómo se involucran y, por supuesto, por el propio estado de salud mental que puede poseer el individuo a estas edades. Para abarcar la problemática de la desnutrición, debemos hacer una definición de este concepto, el cual resulta de un déficit tanto energético como calórico, como nutricional, de una serie de nutrientes y que, por tanto, puede comprometer el estado de salud a corto y a largo plazo de la persona que lo sufre. La desnutrición podemos dividirla en tres tipos según el compartimento corporal que se ve afectado. Comenzamos con la desnutrición calórica, en el cual simplemente el individuo no es capaz de ingerir esos alimentos que le proporcionan la energía que necesita a lo largo del día y, por tanto, pues puede ver especialmente afectado el compartimento adiposo, ya que es el principal compartimento del que se saca energía cuando la alimentación no es capaz de suplir todas esas necesidades. Posteriormente podemos describir una desnutrición de carácter proteico en el cual la persona tiene o un aumento de los requerimientos proteicos, en algunos casos como una infección aguda o incluso una intervención quirúrgica, o por otro lado no está ingiriendo las suficientes proteínas con la alimentación. Cuando tenemos una mezcla entre la baja ingesta energética y la baja ingesta de proteínas en la dieta, podemos estar hablando de una desnutrición mixta, que por lo general es la que se suele encontrar tanto en las residencias de mayores e incluso en las estancias hospitalarias de corto y de largo plazo. Es necesario hablar de una desnutrición que está relacionada con la enfermedad y que en este sentido hace falta incluir el término de inflamación, de respuesta inflamatoria. Ya en el estudio PREDICE, que es un estudio que se realizó a nivel español en diferentes centros hospitalarios, se observó que aproximadamente un 23,7% de los pacientes mayores a 65 años sufrían este tipo de desnutrición relacionada con la enfermedad, en la cual participan diversos factores, como los que aparecen reflejados en la diapositiva, como pueden ser la disfagia, algunas patologías crónicas como la diabetes mellitus, el hecho de que se encuentren polimedicados o que presentan algún proceso de carácter oncológico, entre otros factores. Posteriormente se realizó otro estudio, conocido como estudio DREAM, en el que se verificó que efectivamente las personas mayores a 65 años en hospitales y en residencias de ancianos eran los que presentaban un mayor riesgo de sufrir la desnutrición relacionada con la enfermedad. No solamente debemos explicar este tipo de desnutrición desde un punto de vista de salud, sino que también debemos hacerlo desde el punto de vista económico. En una revisión del año 2017 se calculó que aproximadamente en la Unión Europea había una media de 120 millones de euros anuales por país para dedicar, es decir, que se veían comprometidos a nivel económico por culpa de la desnutrición relacionada con la enfermedad en los centros hospitalarios. Evidentemente, en cada país se observó una cantidad mayor o menor a esta media, pero concretamente en España, el gasto económico que se generaba el tener a pacientes desnutridos en hospitales e incluso en residencias de ancianos ascendía a 1,14 billones de euros, una cantidad nada despreciable y que se debe de tener en cuenta. Como decía anteriormente, la pandemia provocada por el virus COVID-19, la enfermedad de COVID-19, conllevaba un aumento en los requerimientos nutricionales y, por tanto, de un estado inflamatorio severo, como hemos podido observar lamentablemente. La malnutrición que se provocaba debía de ser diagnosticada de alguna forma que pudiera detectar rápidamente que el paciente o el individuo estaba sufriendo esta enfermedad.
De hecho, en el año 2019 se propuso un criterio diagnóstico que se pretende instaurar a nivel europeo dentro de las posibilidades de cada país, en el cual se estandarizan cuáles son los criterios para poder definir esta desnutrición relacionada con la enfermedad. Este criterio se conocía como liderazgo global de la desnutrición, o en sus siglas en inglés CLEAN, e incluía tanto criterios etiológicos como criterios fenotípicos para poder establecer un diagnóstico fiable hacia el individuo que estaba sufriendo o que estaba en riesgo de esa desnutrición. Además de la malnutrición, tenemos que entender que hay otra serie de conceptos que pueden ser parecidos, pero que tienen ciertos matices y hay que manejar, como son la sarcopenia y la caquexia. Probablemente los asistentes conocerán estos términos, en los cuales se define el primero de ellos, que es la sarcopenia, como una enfermedad que atañe al sistema muscular, es decir, al compartimento de masa magra. Y podemos diferenciar entre una primaria o una secundaria. La primaria es la que podemos encontrar por el proceso fisiológico del envejecimiento. Sin embargo, la secundaria suele estar atribuida a otro tipo de patologías que no tienen por qué ser de carácter digestivo. En el momento en el que el sistema digestivo puede verse comprometido, ya sea por la asimilación de nutrientes o porque haya una depleción importante tanto en el sistema adiposo como en el sistema muscular, estaríamos hablando de caquexia. Sin embargo, este síndrome, este síndrome de hecho, se compone de un carácter multifactorial. No podemos atañirlo solamente a la alimentación, sino que hay otras causas que se deben interpretar. El abordaje dietético, en este tipo de casos anteriores, pasa por el establecimiento de un soporte nutricional que podemos hacer en forma de batidos o en forma de productos especialmente indicados para cada una de las patologías que pueden sufrirse en este grupo etario. Sí es cierto que este tipo de abordaje dietético puede mejorar el compartimento adiposo de los pacientes, les permite mejorar el apetito y llegar a todos esos requerimientos nutricionales para que no se vean comprometidos por la desnutrición, aunque siempre hay que adaptar el tipo de soporte nutricional a las patologías crónicas que pueden sufrir. Sin embargo, esta suele ser la opción más idónea en muchísimos casos. En algunos de ellos probablemente sí, pero en otros no podemos dejar de lado que la gastronomía puede establecer un peso importante a la hora del abordaje dietético. Sabemos que los hábitos alimentarios dependen tanto de la disponibilidad de alimentos como de la elección de los mismos por parte de la persona. En cada uno de ellos hay una serie de factores que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, en la disponibilidad de alimentos influye la situación geográfica, la red de transportes que permita el acceso más fácil o más complicado de los alimentos en una población determinada y, por supuesto, las tradiciones que se hayan establecido a lo largo del tiempo en esa situación geográfica concreta. Sin embargo, la elección de alimentos depende de otros factores que pueden resultarnos incluso más familiares en los que nosotros como individuos podemos influir de cierta manera. Entre ellos, me gustaría hacer un énfasis importante tanto en las preferencias como en el simbolismo alimentario. ¿Por qué? Pues porque en este grupo de edad, la alimentación en muchísimas ocasiones evoca sentimientos en la persona. Esos sentimientos pueden estar relacionados con recuerdos de la infancia, de las reuniones familiares, pueden ser tanto positivos como negativos, e incluso pueden tener una cierta unión con respecto a la persona que se encargaba habitualmente de poder suministrar el alimento a la familia, como era el caso de las madres durante los años 40 o los años 50, cuando España se vio sumida pues, en una situación social comprometida. Posteriormente también la alimentación está enfocada con las preferencias del paciente, es decir, con cómo ha aprendido a detectar los sabores de la alimentación. Y aquí los platos tradicionales van a ejercer una influencia bastante importante. En otros sentidos, el abordaje dietético del que hablábamos antes, es posible que afecte a la percepción que el anciano tiene sobre ese tipo de alimentación, ya que no lo va a relacionar como una alimentación típica, sino como un complemento a la medicación que requiere para poder curarse antes de alguna enfermedad o para poder sobrellevar una patología crónica. Por tanto, en la gastronomía no solamente debemos entender lo que sería el aspecto nutricional, sino que tenemos que entender esos vínculos emocionales que unen a la persona. Y en ese sentido, en muchas ocasiones el soporte nutricional oral, a través de las bebidas que hemos descrito anteriormente, no cumple con ese vínculo emocional de la persona. Entonces, ¿cómo podríamos recoger esas recetas tradicionales que puedan evocar sentimientos en esta tercera edad? Pues, en este sentido, hay una serie de agentes que pueden influenciar en que esta situación pueda mejorar, pueda cambiar de alguna forma. La industria alimentaria y de bebidas va a ser uno de los principales agentes para poder unir
el aspecto nutricional y el aspecto gastronómico de una alimentación, pero la restauración colectiva, los centros de investigación, incluso las políticas del sistema educativo y del sistema sanitario pueden influenciar en la percepción que pueda tener el anciano sobre este tipo de alimentos. Por supuesto, todas las sociedades científicas y el Estado deben preocuparse por ese ámbito, ya que cada vez más la pirámide de la población incrementa su densidad en las personas superiores a 65 años, por lo menos en España y a nivel europeo. Sin embargo, para unir gastronomía y salud óptima, debemos entender la presencia de todas estas enfermedades, de estas patologías que afectan a la tercera edad, que ya las hemos visto con anterioridad en esta presentación, y la industria alimentaria tiene que hacerse cargo de dar respuesta a este conflicto que puede existir. En el caso de Campofrío Healthcare, se apuesta por una alimentación natural de textura modificada que en ningún momento pretende desplazar el abordaje dietético con los suplementos nutricionales orales, pero sí establecer una alternativa para que el enfermo pueda elegir, para que este individuo de la tercera edad tenga capacidad de decisión y autonomía sobre qué producto le gustaría utilizar para poder mejorar su estado de salud. En el caso de Campofrío Healthcare, han desarrollado una serie de productos como caldos concentrados, cremas de diferentes verduras, diferentes triturados que pueden ser incluso enriquecidos, utilizando una estrategia muy habitual en la industria alimentaria para poder incrementar el aporte de micronutrientes en la dieta, e incluso otra serie de platos que por su propia textura, como puede ser el pudding, realizado con alimentos como carnes de pescado, incluso carnes de ave, para que el anciano de alguna forma pueda alimentarse atendiendo a esos problemas físicos como el de la disfagia. Por otro lado, no solamente atañe a la parte de comidas principales, sino que también hay una línea de postres, en el cual destacan los postres de fruta, algún tipo de postre un poco más elaborado, como pueden ser tartas, tiramisús o incluso las aguas gelificadas, que poco a poco empiezan a cambiar su composición para intentar adaptarse a esas necesidades de la tercera edad. Hay otra alternativa, en la cual también debemos entender como el desayuno tradicional típico, en el que podemos hallar ciertas opciones para que el anciano pueda tener adherencia a la dieta, porque la adherencia es un concepto muy importante en la alimentación. En este caso, un desayuno típico de lácteos, frutas y cereales puede tener una serie de alternativas, como por ejemplo utilizar otras leches que no sean de vaca, incluso leches vegetales, que se adapten a esas patologías crónicas de las que hablábamos anteriormente. El preparar macedonias utilizando la fruta de temporada en lugar de fruta más envasada para que permitamos ese aporte de nutrientes tan importante con las frutas de temporada. Y por supuesto, en el caso de los cereales, si hay algún problema de disfagia que puede impedir el uso de tostadas, que es un desayuno totalmente típico, tanto en los hospitales como en las residencias, pues si se usa una repostería, que ésta sea lo más casera posible, que puedan tener unas características nutricionales adaptadas a esas necesidades del anciano. Entre otras estrategias de la industria alimentaria está el uso de nuevas fuentes proteicas, como pueden ser las harinas de cereales, como el altramuz, los guisantes, el garbanzo, y poco a poco intentar introducir otras fuentes de proteínas, como pueden ser las algas. Aunque todavía, en la tercera edad, debido a esa percepción sensorial, todavía es necesario realizar una mayor investigación e innovación en este tipo de alimentos. Posteriormente, también se deben tener en cuenta unos compuestos bioactivos como la colina en cuanto a lo que es la regulación y funcionamiento cognitivo de las funciones cognitivas del individuo, incluso los omega-3, que se demuestra recientemente que pueden tener un papel importante en cuanto a la regeneración ósea, o otros compuestos quizá menos conocidos como el HMB, para poder mejorar el compartimento de masa magra del individuo. Hay otra serie de compuestos que se estudian en la bibliografía y que poco a poco intentan incrementarse para enriquecer la alimentación de la tercera edad, pero también me gustaría hacer una mención especial al uso de los prebióticos, de los probióticos o de los paraprobióticos, que todavía necesitan cierta investigación para poder implementarlos de una manera eficaz en este colectivo. En definitiva, el tratamiento dietético en estas personas, en este grupo etario, que al fin y al cabo van a presentar enfermedades crónicas durante un largo periodo de tiempo, debemos intentar que el abordaje no disminuya la calidad de vida del paciente. Debemos respetarlo no solamente a nivel nutricional, sino a nivel gastronómico, que no tomen la alimentación como si fuera otra parte más de la medicación, sino que tengan en cuenta que la industria alimentaria escucha las demandas de este colectivo, que son tan importantes, y que por supuesto mejoren el estado de salud no solamente corporal, sino social y emocional.
Así que solo me queda agradecerles la asistencia a esta conferencia y muchísimas gracias por su atención. Espero que el resto del congreso les resulte de una gran utilidad. Muy buenas tardes. Gracias a Edwin Fernández. Se están dando cuenta que estamos con estas píldoras formativas yendo de menos a más, está todo interrelacionado. Empezamos a hablar de ese síntoma, no una enfermedad, como nos aclaraba Irene López, de la disfagia. Para intentar ponerle solución, hemos hablado de la desnutrición y vamos a seguir abordando, porque decía Edwin Fernández la importancia para abordar esta desnutrición en las personas mayores, después de definir lo que es, los tipos, explicar los tipos que había y de cómo afecta a la salud. Decía que el abordaje dietético como intervención es esencial. Hablaba de esos nuevos productos de Campofrío Health Care, productos que, bueno, pues con texturas diferentes y que no pierden de vista esa parte emocional, ¿no?, de la gastronomía, sobre todo cuando hablamos de personas mayores.